regreso en esta edición de viernes de Conexión. Nos concentramos en el informe de Contraloría y la comisión investigadora por el caso Convenios. Tenemos a uno de sus integrantes al teléfono, el diputado PPD e integrante de la Comisión Especial Investigadora del caso Convenios, Raúl Soto. ¿Cómo está, Raúl? Buenas tardes. Hola Carolina, muy buenas tardes, ¿cómo estás tú? Bien, muchas gracias. A ver, partamos por las reacciones que ha suscitado el informe de la Contraloría y la solicitud que se hace desde la oposición de la salida del ministro Montes, de la directora de presupuestos, del jefe de asesores del segundo piso y de todos los seremis de vivienda. ¿Qué le parece esta solicitud? Bueno, primero señalar que el informe de la Contraloría es categórico, es un escándalo racional. El hecho de que 15 de 16 regiones se hayan determinado irregularidades y que en 11 de ellas dichas irregularidades son de tal gravedad que el propio Contralor consideró que eran constitutivas de delito y por lo tanto las envía al Ministerio Público para una investigación criminal. Se trata evidentemente de los hechos de corrupción más grandes, más sistémicos, de los cuales se haya conocido en el último tiempo, y hay que tomarle el peso como tal, ¿no? Creo que acá lo peor es bajarle el perfil, es tratar de generar un gallito político entre el gobierno y la oposición cuando se trata de un problema país que debemos enfrentar todos juntos, porque además se trata de un tema que se viene arrastrando hace varios años. Este informe del Contralor abarca desde el año 2021 hasta la fecha y tiene casos de corrupción tanto de este gobierno como del gobierno del expresidente Sebastián Piñera. De hecho, el caso más parecido a Democracia Viva en Antofagasta es el caso de Arquiduque en la región de O'Higgins, que es bajo el mandato del gobierno del expresidente Sebastián Piñera, ¿no? Con características muy similares en el modus operandi, y por lo tanto creemos que este es un problema que atraviesa todo el sistema político, donde la corrupción lamentablemente se ha enquistado en algunas áreas del Estado, especialmente en el Ministerio de Vivienda, y eso es algo que hay que no solamente corregir hacia el futuro, sino que también combatir hoy día con mucha fuerza de decisión para que ojalá todas estas investigaciones que está haciendo tanto la Comisión Investigadora de la Cámara como también el Ministerio Público y los propios ministerios del gobierno terminen con sanciones ejemplificadoras y con responsables absolutamente claros. ¿Y en lo político tiene que salir el ministro Montes a su juicio como piden los diputados de oposición? Yo creo que el ministro Montes, Carolina, ha dado garantía de proactividad en materia de la búsqueda de la verdad, entrega de información, colaboración y transparencia, ¿no? Yo creo que ha sido probablemente el personal del gobierno más activo en esa dirección. Creo que él es una víctima de quienes de alguna u otra manera se aprovecharon de las falencias institucionales para cometer actos de corrupción en este gobierno, especialmente a propósito de que ni siquiera, ¿verdad?, en muchos casos se le informó lo que estaba ocurriendo, ¿no? Tanto así que el propio Miguel Crispi reconoció en la comisión investigadora que él informó a la subsecretaria en su momento cuando tuvo conocimiento, y no a Carlos Montes ni al presidente Gabriel Boric, cosa que evidentemente habla de una falta de diligencia allí. Por lo tanto, creo que son injustas esas acusaciones, pero esto es política, y evidentemente que cuando ocurren situaciones graves como las que vemos, ¿verdad?, en carteras bajo las cuales uno tiene poder de mando y deber de control, las críticas siempre pueden ocurrir, ¿no? Y es el presidente de la República quien tiene que evaluar definitivamente si es que corresponde o no que salga el ministro Montes o cualquier otro miembro del gabinete o del gobierno. Yo creo que no es momento para empezar a sacar pequeñas ventajas políticas y estar haciendo presiones indebidas, sino que dejar que el presidente haga la evaluación. Sin duda la tiene que hacer. Diputado, ¿No? Lo dijimos en su momento también cuando
se pedían otras renuncias, la del exministro Jackson, por ejemplo. Acá hay mucha gente que tiene que dar explicaciones y yo creo que en la medida que las investigaciones avancen se van a ir revelando las responsabilidades. Diputado Soto, además, Hola, Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gusto saludarlo. Pero ¿no cree usted que también es legítimo que alguien pudiese sostener que, considerando lo que usted señala, evidentemente que ha tenido un rol proactivo el ministro Montes en controlar los daños y luego adoptar medidas para que esto no vuelva a ocurrir y sancionar las respectivas responsabilidades administrativas que se han ido detectando? Pero de otro lado, de otra vereda, uno puede decir, ya, pero todo eso ocurrió bajo sus narices, pues, ministro, y aquí hay una responsabilidad. Puede usted no tener la culpa, pero sí tiene una responsabilidad política, porque no saber también es parte de una responsabilidad, ¿o no? Bueno, indirectamente sí, por cierto, y es una referida también, ¿no? Yo no creo que el ministro Montes tenga ninguna responsabilidad directa en estos hechos. Lo que sí probablemente puede existir es una falta de debido control, ¿no?, respecto de lo que estaba pasando en las secretarías regionales ministeriales, en los servicios, pero una falta de debido control que se le puede imputar al ministro Montes, como se le puede imputar también a los ministros de Vivienda del presidente Sebastián Piñera, bajo cuyas narices también ocurrieron casos de corrupción muy similares a los que estamos conociendo ahora como Democracia Viva y con otras fundaciones, ¿no? Y el ejemplo de la región de Higgins es muy claro, o sea, tal es el nivel de similitud con Democracia Viva, que es el único caso que también tenía funcionarios con doble militancia, es decir, personas que realizaban labores en la repartición pública y al mismo tiempo trabajaban en las respectivas fundaciones, es decir, tenían un pie puesto en el organismo que pagaba y el otro pie puesto en la fundación o organismo que recibía los dineros, ¿no? Y eso es absolutamente grave e irregular. Por lo tanto, se da cuenta de un problema estructural, de un problema sistémico que abarca transversalmente el sistema político y que debemos enfrentar juntos. Yo creo que es que tratar de generar unidad en torno al combate a la corrupción y no hacer de esto, ¿verdad?, una trinchera política más. Ministro, perdón. Hay que ver, diputado. Bueno, puede ser. No me han invitado, ni creo que lo hagan, ¿no? Bueno, pero tal vez más adelante. Oiga, diputado, yo no sé si producto de la discusión política y tal vez las cosas que suenan más llamativas y que apuntan a esa, la discusión política de la responsabilidad a más alto nivel, hay una de las cosas que se revelaron en el día de ayer que a mí por lo menos me llama mucho la atención y que tal vez no se ha discutido tanto, que ese hallazgo que se dio cuenta también, producto de la revisión de más de 5.000 cuentas de correos electrónicos del Ministerio de Vivienda, en donde el análisis arrojó que 406 casillas se encuentran operativas en personas que nunca tuvieron un rol en el Ministerio de Vivienda. ¿Cómo puede explicarse una cosa como esa? A mí me parece bien insólito. Efectivamente, a eso me refería. Creo que son casos de lo más grave. Este particularmente, el hecho de que existan funcionarios sin una calidad contractual formal, trabajando o ejerciendo un rol físicamente en una repartición pública y al mismo tiempo trabajando para una organización externa que recibe recursos de esa organización. Y otro de los casos también graves, de los cuales se dio cuenta que con respecto a la región del Maule, tiene que ver también con favores políticos de contratación, es decir, de reparticiones públicas donde se entregan recursos a cambio de la ejecución de un determinado proyecto, pero exigiendo la contraprestación de contratar a determinados funcionarios o personeros políticos, ¿no?, para cumplir determinadas funciones que todavía no terminamos de esclarecer. No sabemos si se trata efectivamente de simplemente lucro económico o se trata más bien de otro tipo de favores políticos o financiamiento de campaña. No lo sabemos, eso será parte de lo que tendrá que determinar el Ministerio Público en las investigaciones, pero evidentemente que son situaciones y hechos tremendamente graves. O sea, de verdad es bastante desesperanzador el nivel de laxitud con el cual veníamos operando como Estado hace muchos años, ¿no? Y cómo estas alertas nos habían levantado
en los gobiernos anteriores, cómo no se hicieron los cambios normativos que se requerían y que tuvo que explotar lamentablemente el caso de Democracia Viva y todos los casos que vinieron después para que recién ahora, ¿verdad?, se esté haciendo un cambio normativo importante que sí va a generar certeza para que el próximo año en la ley de presupuesto demos garantía de que no se van a volver a apropiar ilícitamente de recursos que van además a los sectores más vulnerables de la población, ¿no? O sea, acá el nivel de desprolijidad que hay en la entrega, en la ejecución de recursos públicos es insólito. O sea, tanto en la etapa previa de postulación, donde no se requería boletas de garantía, algo básico, algo de toda lógica cuando hay entrega de dineros fiscales, o cuando no se pedía o no se revisaba la expertise o el giro de una determinada institución para realizar un cometido y cumplir los objetivos del proyecto que se encomienda, cuando no hay un plan de trabajo, ¿verdad?, para ejecutar ese proyecto que se está encomendando, cuando no hay capacidad de hacer un seguimiento posterior a esa ejecución y que los pagos se vayan haciendo en función de las obras efectivamente ejecutadas. Es decir, acá hay una desprolijidad enorme que, bueno, lamentablemente es tarde, pero se está corrigiendo y espero que esto nos sirva para lecciones hacia el futuro. Estamos conversando con el diputado Raúl Soto. Quería preguntarle por la opinión oficial del PPD, ante su partido, ante el plebiscito en que, bueno, se deciden por el en contra, entre otras razones porque la nueva Constitución no soluciona los problemas de los chilenos, que beneficia a las AFP, a las ISAPRES, privilegia, y si hablamos de agua, privilegia a los dueños del agua, dice la declaración. Y además que las comunas van a quedar financiadas porque las contribuciones van a dejar de pagarse y no van a tener recursos para funcionar. Me imagino que es una decisión que se anticipaba y que todos comparten al interior del PPD. Sí, yo creo que pocas veces se ha visto tanta unidad en torno a una posición. Probablemente no la hubo en el plebiscito anterior. Pero ahora sí. A mí no me cabe ninguna duda que no existe persona que se considere progresista, de centroizquierda, que pueda estar hoy día por el a favor para el plebiscito del 17 de diciembre, y eso, por cierto, que incluye al PPD, ¿no? Y yo además, habiendo sido como presidente de la Cámara, uno de los articuladores del Acuerdo por Chile que habilitó este segundo proceso, es especialmente doloroso y decepcionante como estaba este proceso, ¿no? Yo he dicho que me arrepiento de haber habilitado este segundo proceso constitucional, que mirado en retrospectiva creo que fue un error, porque creímos que el sistema político, que el mundo político estaba preparado para incorporar los errores del proceso anterior y hacer las cosas bien en esta segunda oportunidad, pero lejos de eso, lo único que hemos visto es que se ha vuelto a repetir exactamente lo mismo, pero ahora desde la vereda política del frente, ¿no? Los errores que cometió una parte de la izquierda proponiendo un texto maximalista, identitario, ¿verdad? Hoy día lo está cometiendo la extrema derecha con un texto nuevamente maximalista, identitario y refundador. Es una refundación conservadora, donde lo que se busca es imponer una visión conservadora de país al resto de la sociedad. Esta no es la casa común que queríamos construir, donde estuviéramos todos, ¿verdad?, debidamente involucrados, participando, incidiendo, sintiéndonos parte, ¿no? Esto no va a generar mayor cohesión o unidad en nuestro país, muy por el contrario, va a generar más división y más polarización, y por lo tanto no podríamos estar con un texto o con una propuesta constitucional como esta, que además constitucionaliza las AFP, constitucionaliza las ISAPRES, tiene problemas en materia de seguridad a propósito de lo que hemos conocido con el narcotráfico, lleva a la Constitución como regla general la discriminación a propósito de la objeción de conciencia institucional, es decir, tiene una serie de deficiencias que van a significar graves problemas en la vida diaria de las personas y que después va a implicar que de hecho la Constitución, en caso de aprobarse, tendría que corregirse a tal nivel que tendría que reescribirse prácticamente de nuevo. Entonces yo digo, lo mejor hoy día es que ojalá esto se rechace el 17 de diciembre, que cerremos la puerta a cualquier posibilidad de un nuevo proceso constitucional. Creo que no hay espacio para un tercer proceso. Yo he propuesto un acuerdo político transversal donde hoy día
todos los dirigentes políticos le demos certeza al país de que no vamos a abrir la puerta para un tercer proceso constitucional en caso de que gane el en contra el 17 de diciembre, y que cualquier cambio que se quiera hacer o se proponga el día de mañana se haga por la vía institucional que existe actualmente, que es la reforma en el Congreso, no hay otra. Diputado Raúl Soto, gracias por estos minutos de conversación con nosotros aquí en la radio. Muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes, muy buenas